La Fundación SCP es una organización ficticia internacional súper secreta que trabaja de forma clandestina y es responsable de localizar y contener entidades, objetos o lugares que rompan las leyes naturales cuya existencia es una amenaza para la seguridad a nivel mundial. En tan solo 10 años, la Fundación ha logrado cautivar a muchas personas por el simple hecho de que algo tan extraño y bizarro pudiera existir. Formó una vasta comunidad de creadores de contenido dividiéndose en distintas ramas que colaboran entre sí para seguir trayendo vida a este sitio, siendo una de las comunidades más activas de la web. Pero de esto hablaremos un poco después. La Fundación SCP incluso ha recibido algunos elogios por su capacidad de transmitir horror a través de su estilo de escritura científica y académica. Gracias a la activa comunidad de la Fundación, se han inspirado numerosos cortometrajes y videojuegos, como el tan famoso SCP Containment Breach y sus derivados que saldrán este año. Yo soy Éxtasis y les explicaré qué es la Fundación SCP. Antes de empezar, les diré que hablaremos de la Fundación tanto como dentro del universo, de los escritos y todo eso, tanto como fuera, que es en la vida real, o sea, donde están las personas que escriben. Así que bueno, sin más que decir, comenzamos. El Club de Literatura se formó por allá del 2007, donde los famosos creepypastas eran la tendencia de todo internet. Cosas como los holders o Slenderman eran el pan de cada día. En 4chan, por sobre todas las cosas, siempre tenían formas de mantenerte despierto por la noche con su tablón paranormal, el X. En verano de ese año, un usuario publicó una entrada que después se volvería algo muy grande, el famoso SCP-173, la estatua. Se trataba de una historia muy casual, una misteriosa estatuilla de concreto que podía moverse si la dejabas de mirar. Bastó con esto para lograr inspirar a un montón de personas y en muy poco tiempo otras historias similares comenzaron a aparecer. Todas las personas en el sitio estaban cautivadas por esto y cada vez se consumían más de estos creepypastas, siendo esto la tendencia durante más tiempo. Un día alguien decidió hacer una wiki sobre esto, para que no pasara a ser otra tendencia 4chan que quedaría en el olvido con el paso del tiempo. Entonces aquí nacieron las famosas series SCP, creadas por distintas personas que también querían entrar a este tren del horror, trayendo consigo a memorables escritores del internet como Dr. Years, Cain y Villan. Luego, a petición de muchos usuarios, finalmente nació la primera wiki en Edit This, y la mayoría de artículos migraron de 4chan para continuar enriqueciendo el universo. Con la creación de la wiki, la comunidad empezó a crear menos y menos hilos en 4chan, y en su lugar escribían directamente para la wiki. Entonces, X dejó de crear hilos y desaparecieron poco después. Edit This era una especie de clon de Wikipedia, una página muy anticuada y rigurosa que acogía a todos los escritores. Sin los foros de discusiones que se tienen ahora, la comunicación entre los miembros era muy complicada y esto daría problemas poco después. Las entradas en Edit This pasaron de ser menos de 200 a varios cientos en el transcurso de un par de meses. Había sobre todo muchos SCPs de broma, que hacían muchas referencias a la cultura pop y cosas similares, e incluso había una sección dedicada a SCPs basados en la saga de Portal. Imaginaros el nivel. Tiempo después se mudaron a Wikidot, una wiki mucho mejor estructurada e intuitiva. Había algo de discusión sobre borrar todas las entradas de broma, ya que no eran muy originales y ocupaban espacio. Tiempo después se llevó a cabo el edit masivo que eliminó la mayoría de las entradas de broma, y se dejaron las entradas prestigiosas que venían arrastrándose desde 4chan. Un ejemplo de estas, pues, SCP-173, que fue el primero. El Dr. Years escribió una variedad de estos artículos colgando entrada tras entrada en la página principal de la serie SCP. Muchos de sus trabajos fueron muy memorables, como La Iglesia del Dios Roto y los artículos clásicos. Sin embargo, aún habían artículos que no iban acorde al tema que se quería enfocar la comunidad. Artículos muy peculiares. Hasta que un día alguien se opuso a estos e hizo una propuesta para acabar con eso y un mejor control de la calidad de los escritos. Esto trajo paz y sobre todo calidad a la página de la Fundación con Years, Cain y Fred William, ahora como administradores primarios. El proceso de crear SCPs también era mucho más relajado. Los usuarios eran motivados a crear una página en la zona de prácticas, que era una sección del sitio usada para hacer borradores. Cualquier usuario podía crear un borrador aquí, y muchos lo hicieron llegando a publicar sus ideas en la página. Antes de esto, los pensamientos pre-SCP solían reducirse a encontrar una imagen que se viese bien y escribir un artículo a su alrededor. Como resultado había muchos artículos flojos, predecibles, cliché, que no llamaban para nada la atención. Y pese a que se habían hecho reformas anteriormente, el control de calidad seguía sin estar a la altura que se tiene ahora, pero fue cuestión de tiempo para que tuvieran esto mejor controlado. Luego llegaron otras ramas de distintos países, como la rusa, que tradujo por primera vez a los SCP a su idioma, incentivando a miembros de otros países a hacer sus propias traducciones.
como también no solo se limitaban a traducir, sino a crear sus propios SCPs únicos de su rama, clasificándolos con el nombre de SCP-RU, nativos de Rusia, SCP-GP, nativos de Japón, SCP-CR, nativos de Francia, y los SCP-ES, nativos de Hispanoamérica. Los conceptos como los clases D, Consejo 5 o el Sitio 19 fueron introducidos poco después de esto, trayendo un poco más de dinamismo y variedad a las entradas. A partir de aquí nació una de las más famosas y recordadas series SCP, amada por algunos y odiada por otros, por el simple hecho de ser la primera. Tenía conceptos sencillos y apenas estaba incursionando en este universo. Sin embargo, logró ser el ladrillo con el que se construyó a día de hoy los más de 10.000 SCPs registrados entre las distintas ramas. La serie 1 destacó mayormente por SCP-049, SCP-096, SCP-106 y el clásico SCP-682, que a pesar de poseer descripciones un tanto flojas, son adorados y odiados por partes iguales en la comunidad. Muchos de los artículos de esta serie se consideran anticuados hoy en día, y esto lo digo porque ya este tipo de SCPs no se escriben, aunque hayan personas que piensen que sí se sigue haciendo. Sin duda fueron algo revolucionario en su época, pero fueron opacados después por las siguientes entradas que vinieron. No estoy diciendo que la serie no sea mala, no, le debemos mucho a esta serie, ya que fue la que inició todo lo que conocemos hoy. Es como lo de sumar y restar, porque lo hayas visto en primer grado no hace algo malo, gracias a eso pudiste aprender lo que vino después. Pasaron un par de cosas más después que terminaron de moldear a la comunidad actualmente, pero así fue como empezó este universo en un principio, con una comunidad que lo mantiene más vivo que nunca, ahora trayendo cada día nuevos SCP y nuevas historias que contar. Y a continuación vamos a pasar con la sección donde ocurren las cosas en los escritos, o sea, en New Universe, como quien dice. Como ha dicho anteriormente mi compañero Éxtasis, la Fundación SCP es una organización que trabaja de forma clandestina, estando por encima de cualquier gobierno del mundo, con el trabajo de contener anomalías o fenómenos sobrenaturales que amenacen a la sociedad. Deben mantener alejadas a las personas a toda costa de estas entidades anómalas, para que la población mantenga una vida de normalidad fuera de esto. Y en caso de que no se puedan contener y sean demasiado peligrosas, está siempre la opción de destruirlas. A estas anomalías se les asigna como nombre el acrónimo de SCP, junto a un número que les identifica por separado. Este acrónimo significa Procedimiento Especial de Contención, aludiendo a las precauciones que se necesitan para contenerlas. ¿Y por qué Procedimiento Especial de Contención? Bueno, cada SCP tiene una naturaleza única en sí mismo. Por lo tanto, necesitan procedimientos de contención especiales para cada uno de estos. También asignándoles una clasificación por la dificultad que lleve contenerlos, como Safe, Euclid y Keter, entre otras variaciones. Sí, las clasificaciones de los SCP se dan por la dificultad que lleve contenerlos, no por la peligrosidad de estos. La Fundación SCP tiene distintos tipos de personal y procedimientos con una cantidad de tareas asignadas, como proteger las instalaciones, estudiar a los SCP como tal, e incluso ser partícipes o conejillos de India de los experimentos para entender mejor a la naturaleza de esto. Este personal es clasificado por una variedad de clases en base a su función. Están primero los especialistas de contención, con papeles importantes en las instalaciones a la hora de encerrar anomalías. Se llama a los equipos de contención como respuesta a casos de anomalías confirmadas y así transportarlas al sitio de contención más cercano. Luego están los investigadores, siendo básicamente los científicos de la Fundación, reuniendo así a los más preparados e inteligentes del mundo, como especialistas en cada campo necesario, desde la química hasta la xenobiología. Los investigadores de la Fundación buscan entender la naturaleza de estas anomalías, entenderlas y así poder explicar su funcionamiento.
Luego están los clase D, que consisten en personal no esencial de la fundación, para usarlos exclusivamente en experimentos donde no podrían someter a personal común. Los sujetos D son generalmente retirados de cárceles alrededor del mundo, haciéndolos ver como si hubieran muerto, buscando personas que nadie extrañaría para así someter a los experimentos. También no pueden faltar los oficiales de seguridad y respuesta táctica, siendo así guardias que se encargan de mantener la física y la información que se recolecta en las instalaciones. Son reclutados principalmente de ejércitos y cuerpos policiales en donde han recibido un buen entrenamiento en todo tipo de armas y procedimientos. Son así como la primera línea de defensa en las instalaciones de la Fundación contra atacantes externos. Los de respuesta táctica se encargan de defender a las instalaciones en caso de brechas que involucren entidades anómalas peligrosas u organizaciones alternativas muy hostiles. Y por último están los agentes de campo, sirviendo como los ojos y oídos de la Fundación para registrar nuevos posibles casos de actividad anómala en las distintas partes del mundo. Como unidades encubiertas, los agentes no poseen equipo necesario para defenderse en caso de una anomalía confirmada. Los agentes de campo, en ese caso, reclamarán la asistencia del equipo de contención más cercano que tenga los medios necesarios para asegurarla y contenerla. Mucho se habla del famoso Consejo O5 en los distintos artículos de la Fundación. Esto hace referencia al comité formado por los directores de más alto rango de la Fundación, supervisando todas las actividades de la Fundación a nivel mundial y asegurarse de que todo se haga correctamente. Cabe aclarar que para nadie es una mentira que han existido organizaciones supersecretas que han influido en el desarrollo humano, pero como se dijo antes, esta es una organización completamente ficticia. La Fundación SCP posee distintos cánones que explican sus orígenes, por lo tanto no tiene uno en concreto que haya sido oficializado. Lo más cercano que tenemos a un origen es la pequeña introducción que se nos da en la página oficial. A continuación les narraré un fragmento de esto. La humanidad ha estado presente en su estado actual durante 250 000 de años, y solo los últimos 4000 han sido de la más mínima importancia. ¿Y qué hicimos durante esos 250.000 años? Nos apiñamos en cuevas y en torno a pequeñas hogueras, temerosos de lo que no entendíamos. Había más que explicar que el amanecer. Estaban los misterios de los enormes pájaros con cabezas de hombre y las rocas que cobraban vida. Así que decidimos llamarlos dioses y demonios, suplicándoles que nos permitiesen sobrevivir y rezando por una salvación. Con el tiempo su número se redujo y el nuestro creció. El mundo empezó a tener sentido conforme hubieron menos cosas de las que temer, pero lo inexplicado nunca pudo desaparecer del todo, como si el universo exigiese lo absurdo y lo imposible. La humanidad no puede volver a la era en que se escondía, aterrada. Nadie más nos protegerá y debemos resistir por nuestra cuenta y riesgo. Mientras el resto de la humanidad viva en la luz, nosotros debemos resistir en la oscuridad para combatirla, contenerla y apartarla de los ojos del público, para que otros puedan vivir en un mundo cuerdo y normal. Aseguramos, contenemos y protegemos. Y dime tú, ¿cómo conociste a la Fundación SCP? ¿Sabías de sus orígenes? Contesta esta pregunta en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo, en verdad se aprecia. Somos Ravel y Éxtasis y nos vemos en el próximo video.